alive. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Estamos nuevamente en Expolit Miami, en esta feria maravillosa, la feria más grande de toda América Latina. ¿Y sabés por qué? Porque acá se reúnen editoriales, libreros, distribuidores, escritores, imprenteros. Bueno, acá hay una variedad de materiales impresionantes que te lo queremos mostrar a vos. Pero no solo hay libros, sino que también tenemos los talleres, las presentaciones de libros, de los autores. Bueno, quédate para disfrutar de esta fiesta maravillosa que ya comienza. Libros con Voz. Hoy te quiero hablar sobre una nueva Biblia, la Biblia del Dr. Finis Dake. Esta Biblia es el mejor recurso de estudio para entender y profundizar tus conocimientos de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque tiene más de 35.000 notas, 500.000 referencias cruzadas, 1.000 esquemas temáticos, 1.700 temas bíblicos, un conjunto amplio de herramientas de estudios que el Dr. Finis Dake nos ha recopilado aquí a través de años de trabajo. Te la recomiendo, conseguilo en www.biblia-dake.com y bájate las páginas gratis para poder conocer este material extraordinario. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Expolit Miami, en esta feria maravillosa, la más grande de toda América Latina. Y recorriendo la feria me encontré con mi amigo Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. Qué lindo encontrarte acá en Expolit. Sí, Silvia, la verdad que un sueño. Qué lindo esto. La verdad, te felicito por haber hecho el esfuerzo de llegar aquí a Expolit para presentar tu libro, Esclavo de Todos. ¡Wow! ¡Qué título! Fuerte. Fuerte, la verdad que sí. Explícanos un poquito por qué el título y de qué se trata tu libro. Bueno, un poco el título busca describir la esencia de lo que el libro contiene. Ajá. Jesús en su momento, cuando los discípulos estaban viendo a ver quién se quedaba en el lugar de más poder político al lado de él, porque pensaban que lo iban a levantar rey, Jesús los acerca y les dice: ustedes vieron lo que hacen los gobernantes de este mundo, Ajá. que se enseñorean, someten a su gente. No será así entre vosotros. Wow. Entre vosotros el que quiera ser el primero, el líder, Sí. será esclavo de todos. Wow, es fuerte. Y creo que Jesús ahí plantea bien blanco sobre negro lo que espera de sus líderes. Y es un liderazgo muy revolucionario, ¿no es cierto? Porque en la actualidad, como líderes, intentamos, ¿no?, destacarnos, tener éxito, pero parece que la Biblia habla de todo lo contrario. De hecho, Jesús dice que prefirió sacarse su vestimenta de rey de Dios y dice que no se aferró a eso, prefirió hacerse hombre y siendo hombre se hizo siervo, esclavo. Y realmente es revolucionario en este tiempo porque hoy la gente justamente busca desentenderse de servir a otros, de vivir para otros. La gente vive para sí misma. Claro. Y a veces corremos el riesgo, aún siendo cristianos, de hacer lo mismo, de vivir para nosotros en vez de vivir para los otros. Exactamente, sí. A veces nos corremos del foco, ¿no?, central, que es Jesucristo en nuestra vida. Pero creo, Maxi, que un poco se trata porque necesitamos vivir una vida más espiritual, ¿no es cierto? Sí, la realidad es que por más voluntad que pongamos, a menos que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en nosotros, jamás vamos a poder llegar a ser la clase de servidores de otros que Dios quiere. Podremos tener buenas intenciones, buena voluntad, como decía Pablo, podrán tener todos los dones incluso y podrán tener todo el poder de Dios,
pero si no tienen el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo, nada somos. Exacto, como habla 1 Corintios 13, Exactamente. ¿no? Y creo que un poco vos te basaste en las cartas de Pablo. Sí, cuando Dios me da lo que contiene este libro, fue en un retiro espiritual que yo me tomé para mí, Ajá. un tiempo de oración, de ayuno, y en ese tiempo Dios me empezó a hablar de Pablo, yo empecé a leer las cartas de Pablo, y ahí en las cartas encuentro esta perla que da a luz este libro, que es 2 Corintios 6. Ahí Pablo describe lo que él vivió por su ministerio y decía, nosotros no dejamos que nuestro ministerio sea vituperado, y ahí empieza a hacer una descripción de todo lo que él puso para servir a otros, para servir al Señor, y de todo lo que tuvo que vivir. Y Dios me dijo, dice, acá está el secreto de lo que yo espero de mis líderes. Ajá. Yo quiero líderes así, quiero líderes con este corazón. Y bueno, yo tomé el desafío que Dios me puso y empecé a escribir lo que al principio fue un curso para líderes. Yo Claro. simplemente di un curso a los líderes de mi iglesia y jamás había soñado con que esto se convirtiera en un libro. Ajá. Pero bueno, fue teniendo una vida propia. Empecé dando el curso a los líderes en mi congregación, después esto se subió a una plataforma digital y empezaron a otras iglesias a formar líderes. De hecho, hasta tuve la oportunidad de formar líderes en Pakistán por Skype. Wow, Porque yo había ido a predicar allá y me dijeron, nos gustaría que vos puedas entrenar a líderes aquí. Y bueno, lo empezamos a hacer por Skype, así que lo traduje al inglés antes de que sea libro todavía. Y tuve la oportunidad de formar líderes también así. Así que la verdad que hoy verlo convertido en libro para mí es una bendición. Y bueno, nació en el corazón de Dios, así que solo Él sabe hasta dónde lo lleva. Y te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo porque sabemos lo que significa para un autor transpirar, ¿no? Sí. Horas de escritura y de esfuerzo y de investigación para poder tener este material precioso. Ujú. Gracias, Maxi. No, por ¿Y favor. qué te parece si vamos a escuchar la presentación de tu libro? Vamos. Dale. Bueno, vos también quédate ahí porque ahora vamos a seguir escuchando a Maxi presentando su libro aquí en Expolit Miami, en esto que es Libros con Vos. Cuando buscamos una Biblia, muchas veces buscamos un modelo diferente, algo que nos resulte cómodo, elegante, lindo, sobre todo para las mujeres. Por eso hoy te quiero presentar las Biblias compactas de Unelit. Mira, esta es en jean con un cierre muy cómodo para llevar a la iglesia, para llevar en la cartera, pero también viene en varios modelos. Tenés en vintage, tenés en dobles colores, tenés con flores. Bueno, cada uno de ellos para lo que te guste o para regalar o para lo que vos quieras. Por eso te la recomiendo, conseguila en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Expolit Miami nuevamente con autores argentinos y te invito a que te quedes ahí a escuchar la presentación de sus libros y los talleres que dieron aquí en Expolit Miami en el stand de autores independientes de Christian Editing. Quédate ahí porque seguimos con más Libros con Vos. La Biblia es un libro apasionante para leer todo el año, pero mucho más cuando lo leemos en pareja. Por eso hoy te quiero presentar de la editorial Certeza Todo un año con la Biblia. Son reflexiones diarias que vos podés compartir con tu pareja porque trata de temas cotidianos relacionados al matrimonio. Por ejemplo, el tema de sexualidad, los conflictos de pareja, las fechas de celebración, ¿a dónde vamos? ¿A la casa de tus padres o a la casa de los míos? Bueno, todos esos temas que vos ya sabés que querés charlar con tu pareja, qué lindo es a través de la Biblia
charlando junto con Dios de todos estos temas. Pero ¿sabés lo más lindo que tiene este libro? Que fue escrito por autores argentinos, especialistas en la materia. En el tema de sexualidad, escribieron Los matrimonios Sinali. En el tema de finanzas está el pastor Daniel González, pero hay muchos más. Por ejemplo, el matrimonio Bolucio, Elena Mamarian, Howard Andrew Hall, Los Fields, Los Olivares, bueno, un montón de autores que vos ya conocés y que vas a poder disfrutar. Te lo recomiendo, conseguilo en tu librería amiga. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla, presentación de libros a través de Christian Editing y de Libros con Vos. Tengo el honor de presentar a un gran amigo que también vino de Argentina. Él es pastor, es un líder muy comprometido que gracias a Dios escribió este libro, Esclavo de Todos. Y hoy nos va a explicar por qué Dios lo inspiró para escribir este libro. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Max López Acebo. Hola Maxi, vení. Gracias. Bueno, muchas gracias Christian Editing por el espacio. Muchas gracias Libros con Vos por traerme a Expolit. Y aquí estamos presentando mi primer libro. La verdad que muy agradecido a Dios por esta oportunidad. Déjenme contarles un poco el porqué del título. No es un título común y hasta puede resultar para algunos chocante. En Dios, ¿somos libres o somos esclavos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Somos libres o somos esclavos? Somos libres. Pero el Señor dijo, yo los voy a hacer libres, pero también dijo algunas cosas más. Y me gustaría que nos introduzcamos un poco en esta apasionante historia de lo que es ser cristiano, de lo que es ser un líder. Déjenme primero contarles cómo surgió este libro. Yo había decidido tomarme un tiempo con el Señor, fue un tiempo de ayuno, de oración, y mientras estaba orando, el Señor ponía en mi corazón un sentir sobre el apóstol Pablo, y empiezo a recorrer las cartas de Pablo hasta que llego a una de sus cartas, la segunda carta a los Corintios, y en esa segunda carta a los Corintios, como tantas veces Pablo el apóstol había hecho, él empieza a describir lo que su ministerio había significado. Y él decía, no dejamos que nuestro ministerio sea vituperado, porque él sabía el precio que había pagado por el ministerio que Dios le había dado. Y empieza a hacer toda una descripción de todo lo que había pasado por su ministerio, hace una descripción de la esencia de lo que en su corazón había por ese ministerio a los Corintios. Y cuando leo ese pasaje, el Espíritu me habla y me dice, aquí hay una perla, aquí está el secreto de lo que yo quiero para mis líderes. En ese pequeño pasaje de menos de un capítulo, Pablo, palabra por palabra, hace una descripción de lo que el corazón de un líder debería ser. Y Dios me interpela y me dice, yo quiero que transmitas esto a mis líderes. Yo en ese momento estaba liderando a líderes de grupos pequeños, de células. Y cuando Dios me interpela y me anima a escribir sobre este tema, yo simplemente me pongo a escribir y decido proponer formar líderes y decirles, miren, yo quiero empezar a formar a los líderes con esta esencia, esa esencia que tuvo Pablo el apóstol, esa esencia que tuvo Jesús. Y simplemente empecé a escribir y empecé a dar el curso. Y mientras daba el curso, semana a semana, me obligaba a mí mismo a hacer el próximo capítulo, porque venía la próxima semana y tenía que terminar de armar el próximo capítulo.
Y jamás había soñado con que esto se convirtiera en un libro, pero bueno, ahí estuvo el curso, terminé de dar el curso, tenía todo el material escrito. Dios me dio la oportunidad de viajar y de poder predicar su palabra en otras latitudes. Tuve la oportunidad a través del Instituto Haggai, con el que yo me formé en Singapur. Conocí pastores de todo Medio Oriente, África, Sudamérica. Tuve la oportunidad de ir a Pakistán. Y ahí en Pakistán el traductor que traducía, yo predicaba en inglés y él me traducía al urdu. Este pastor, cuando yo me estaba volviendo, me dijo: Max, a mí me gustaría que podamos hacer algo juntos. Y me propone formar líderes. Y digo, amén, yo tengo con qué. Y empecé a traducir el material y empezamos a formar líderes a través de Skype, por internet. Así que este material, antes de ver la luz como un libro, ya formó líderes en Argentina, formó líderes en Pakistán. Y de nuevo, todavía no tenía la visión de un libro. Pero mi pastor me animó y me dijo: Max, yo creo que tendrías que escribir un libro. Y dije, lo tengo escrito. Me faltaba un solo capítulo. Era el capítulo que tenía que ver con guerra espiritual. Porque ese era un capítulo que cuando daba los cursos lo daba de manera práctica, les enseñaba a orar de manera práctica y a interceder. Tardé más en escribir eso que en escribir todo el resto. Obviamente fue una guerra espiritual. Pero lo logré. Con mucha oración, logré terminar el capítulo 4 del libro. Todo un capítulo está basado en lo que Pablo dice con armas a diestra y a siniestra en la Reina Valera, armas ofensivas y defensivas. Y desarrollé ese capítulo en base a lo que el mismo Pablo explicaba: nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Si no son carnales, son espirituales, obviamente. Son poderosas en Dios. Y desarrollé un capítulo, hay libros enteros de batalla espiritual. Obviamente que el libro no trata de explicar el nombre de todos los demonios, el libro simplemente explica la necesidad que tenemos de pelear batalla espiritual en Dios. Y ahora, ¿por qué el nombre? Ya estaba el libro prácticamente escrito y oraba: Señor, dame un nombre. El nombre era liderazgo espiritual, porque yo entendía que lo que Dios quería de sus hijos era que tengan un liderazgo espiritual verdadero. Liderazgo espiritual es un nombre que ya existe, no se puede poner ese nombre de un libro. Y oré y le digo: Señor, dame un nombre. Y ahí me trajo a memoria la vez en que el Señor Jesús estaba con sus discípulos. Esto está al principio del libro explicando por qué el título, ¿no? El Señor estaba con sus discípulos y ya estaba en sus últimos tiempos, el Señor sabía dónde iba, sus discípulos se pensaban que iba a ser levantado rey. Y andaban ahí debatiendo a ver quién iba a quedar a la derecha, quién iba a quedar a la izquierda, quién iba a ocupar el mejor lugar político con el rey. Y Jesús los acerca y les dice: vengan, necesito explicarles algo. Ustedes vieron que los que se dicen gobernantes de esta tierra se enseñorean de la gente. Y los grandes de este mundo ejercen poder sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, dijo Jesús. Entre vosotros, dice, el que quiera ser grande, ahí la palabra grande es megas, ¿no? El que quiera ser grande será servidor de todos. Esa palabra servidor en el original griego, ¿saben lo que significa? Significa el que sirve las mesas, el mesero. Es decir, venía de los líderes políticos, de los grandes del mundo político, y Jesús los va bajando. Y les dice: ¿ustedes quieren ser grandes como esos que están en el medio de la cadena política? Bueno, háganse meseros y van a ser grandes en mi reino. Pero dijo: el que quiera ser el primero, la palabra ahí es protos en griego, el que quiera ser el primero, ¿saben lo que significa esa palabra? Líder. El que quiera ser el líder en mi reino. Y siguió bajando la escalerita y dijo: hágase esclavo de todos. En la Reina Valera la palabra es siervo. No diferenciamos demasiado servidor de siervo. Para nosotros es muy similar.
Y generalmente tendemos a poetizar la Biblia. ¿Vieron que leemos cosas y dicen, ay, qué lindo, la cruz? Cuando uno se mete en lo que realmente el Señor tuvo que vivir, sabemos que no fue nada lindo. Sabemos que se acaban las poesías cuando Jesús tiene que entregar su vida. Y con lo que les estaba diciendo al Señor también se acababan las poesías. Porque Jesús lo que les estaba diciendo era, si ustedes quieren ser líderes, ustedes tienen que hacerse lo más bajo de todo por amor a otros. Exactamente lo mismo que hizo el Señor. El Señor dijo, ustedes me llaman Señor, y está bien, yo soy Señor. Pero ustedes vieron que siendo Señor yo me hice esclavo. Hasta les lavó los pies para demostrarles de qué manera el Señor se había hecho esclavo. Y la pregunta inicial, ¿somos libres o somos esclavos? ¿El Señor Jesús era libre o era esclavo? No hay nadie más libre, era el Señor soberano de toda la creación. Pero Él decidió hacerse esclavo por amor y poner los intereses de los otros por encima de los propios. Jesús en su vida dio la clase más magistral de liderazgo porque Él no la habló, la vivió. Jesús se hizo esclavo y les dijo, así como yo hice, ¿ustedes vieron que yo les lavé los pies? Así hagan ustedes. Quiero que sean esclavos de todos. Y ese es el título de este libro, y esa es la esencia de lo que el libro habla. En el libro yo recorro uno por uno todos los versículos que Pablo hablaba. Cada palabra, uno lee la palabra paciencia y es una palabra, uno escribe longanimidad y bueno, es una palabra más larga, pero no deja de ser una palabra. Pero detrás de cada palabra que Pablo hablaba, había una historia de sufrimiento, de entrega, una historia de renuncia por el Señor. ¿Se acuerdan cómo empezaba las cartas Pablo? Pablo empezaba diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él firmaba como esclavo. Y ahí empieza la pregunta, si yo soy esclavo, ¿qué se espera de un esclavo? Obediencia. Lo único que, obviamente, de un esclavo se esperaba obediencia, se esperaba celeridad, que haga las cosas rápido. Pero ¿cómo voy a poder yo ser obediente si yo no escucho la voz del amo? Entonces, las primeras preguntas que responde el libro es, ¿cómo podemos hacer para ser esclavos conforme al corazón de Dios? Imposible si yo no puedo escuchar la voz de Dios. Y está bien conocer la palabra, y de hecho, en el libro explico la importancia que tiene conocer, no algunas partes de la Biblia, conocer toda la palabra, porque dice la misma palabra dice que abunde, que la palabra esté abundantemente en vosotros. Es decir, necesitamos que la Biblia abunde en nosotros. Ahora, ¿alcanza con conocer la Biblia para poder hacer la voluntad del Señor? La Biblia sin espíritu, dice la misma Biblia, es palabra muerta. Nosotros necesitamos tanto la palabra escrita como la voz del que la escribió. Si yo no tengo la voz del Espíritu marcándome la palabra que corresponde a cada momento de mi vida, difícilmente yo pueda tener el verdadero conocimiento que Dios quiere. Pablo constantemente estaba contrastando las cosas del mundo con las cosas del cielo y contrastando las cosas de la carne con las cosas del espíritu. La Biblia sin espíritu no pasa de ser un libro terrenal y hasta carnal si yo no tengo espíritu. Y los carnales han utilizado la Biblia para someter gente. Por eso Pablo decía, ustedes busquen el verdadero conocimiento, porque el conocimiento que les da el mundo no les va a servir. Y miren que yo tengo conocimiento del mundo, porque Pablo era un erudito de su tiempo. Pero el conocimiento que Pablo tenía no le sirvió para nada hasta que no tuvo un encuentro con el Señor verdadero. Y dice que desde ese momento en adelante Pablo tuvo que reinterpretar todo lo que él sabía. Pablo hace una reinterpretación completa del Antiguo Testamento y es el que
a nuestros días nos da la clave para decodificar el mensaje. Si no hubiera sido por Pablo, no hubiéramos tenido la decodificación de lo que la sombra, que era el Antiguo Testamento, era para nosotros luz. Entonces, Pablo nos explica de qué manera nosotros tenemos que tomar la Biblia con el Espíritu Santo. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros no vivimos la realidad del Espíritu, el conocimiento que tengamos nos va a envanecer, dice la misma palabra, porque el conocimiento humano envanece. Entonces, cuando me voy introduciendo en las profundidades de lo que el apóstol Pablo decía, voy descubriendo por qué Jesús decía: ustedes, maestros de la ley, le quitaron la llave del conocimiento a sus discípulos y no entran ni ustedes ni ellos. Pero Jesús le da esa llave del conocimiento a sus hijos para que abramos la puerta del conocimiento verdadero, del único que sirve para transformar las vidas. Y en el recorrido por el que Dios me lleva, descubrimos que ese conocimiento, que primero es conocimiento de Dios, la misma palabra dice: conózcanme a mí. Dios quiere que los conozcamos a Él. Si lo conocemos a Él, su palabra se hace viva. Cuando lo conocemos a Él, podemos entrar en lo que la palabra llama, en lo que Pablo el apóstol llamaba la vida del Espíritu. Si yo digo que conozco a Jesús y no vivo la vida del Espíritu, difícilmente lo que yo diga será verdad. Porque la conclusión que uno saca al leer las páginas de las cartas del apóstol es: el vivir en Cristo, como él lo llamaba, es exactamente lo mismo que el vivir en el Espíritu. Cuando yo vivo en el Espíritu, cuando el Espíritu vive en mí, cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, yo voy a empezar a vivir las cosas que el Espíritu hizo vivir a Jesús en esta tierra. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este maravilloso programa. Esperamos que lo hayas disfrutado, que te gusten todas las entrevistas que hicimos a los autores, los materiales que presentamos, las editoriales. Bueno, esta fiesta maravillosa que es Expolit Miami. Pero quédate ahí porque hay muchísimo más de esto que es Libros con Vos desde aquí, desde Expolit Miami, en nuestro próximo programa. Chao.